Overlord Trinidad. Libro 1. Epílogo. Reencuentro. Saltear se encontraba en su habitación, acostada en su cama, esperando a que sus sirvientas le trajeran su desayuno, una copa de sangre, extraída de una joven hechicera que se encontraba en las filas de la escritura de la luz solar. Aquella chica joven sin experiencia con los hombres, se mantenía viva y como prisionera en el quinto piso para el deleite de Saltear. La vampira estaba a punto de posar sus labios en la copa cuando recibió el mensaje de Albedo. Al principio, Saltear solo pensó en lo molesta que era la voz de la coordinadora, pero luego de escuchar las órdenes, salió de su cama a toda velocidad, se colocó su armadura todo lo rápido que pudo y abrió portales por toda la tumba para que los otros guardianes se unieran a Momonga. Cositus estaba vigilando a Henry, Mare estaba leyendo en su cuarto, Aura corría por el bosque junto a sus invocaciones, Demiurge estaba interrogando a uno de los caballeros que atacó el pueblo Carne, y Sebas vigilando las actividades de las sirvientas en el 9º piso, pero todos dejaron lo que estaban haciendo cuando recibieron aquella orden. Es posible que hayamos encontrado a Ulbert Sama, fue el mensaje que dio Albedo por órdenes de Momonga. Al escuchar aquellas palabras, el corazón de los guardianes dio un vuelco. Y es que, aunque todos ellos eran fieles a Momonga y lo apreciaban por encima de otros seres supremos, exceptuando sus propios creadores, la posibilidad de que otro de ellos estuviera en este mundo los llenaba de gozo. Pero en especial a Demiurge, quien al escuchar aquel mensaje, se echó a llorar. Dejó todo lo que estaba haciendo y salió a toda velocidad para cruzar el portal que Saltear le había creado. Y mientras los principales combatientes de Nazarick abandonaban la tumba, el misterioso Pandoral ese actor, el tesorero, y la sacerdotisa a cargo de Rubedo, Aureole Omega, se preparaban para defender su hogar mientras los demás se unían a su señor. Albedo por su parte se encontraba en una encrucijada. Momonga-sama. Es peligroso que vaya a ese lugar. Por favor, déjeme ir yo misma junto a un grupo especial. Le dijo Albedo a su señor. La intención de Albedo era ir junto a Pandoral ese actor a las montañas, junto a las tropas estacionadas en el 8º piso. Una vez ahí, si encontraban a un ser supremo, su intención era matarlos, pues en su mente, nadie que haya osado abandonarlos merecía volverse gobernante de Nazarick. Pero Momonga no entendió razones. No. Iré personalmente. Gritó mientras se lanzaba toda clase de magias para acelerar su vuelo. Poco a poco, Albedo se estaba comenzando a quedar atrás, y tuvo que ver con desagrado cómo su señor iba directo a las personas que más odiaba. Por su parte, Momonga, solo podía pensar en una cosa. No estoy solo. A veces, cuando estaba en un mal, a Momonga le parecía escuchar a sus amigos en la tumba. Le parecía verlos doblar las esquinas, o escuchaba sus pisadas detrás de él. Pero ver y escuchar esas cosas no le provocaba miedo, sino una profunda alegría. Pero cuando se giraba y veía que no estaban ahí, cuando miraba su lista de amigos y confirmaba que ninguno estaba conectado, se ponía triste. Momonga sentía dolor en el estómago y un profundo vacío en el pecho cada vez que lograba algo increíble y no tenía a nadie para contárselo. Luego de sobrevivir a un grupo de 10 jugadores, luego de acabar él solo con un jefe que se encontró por casualidad, todas esas cosas deseaba contárselas a alguien, pero solo se encontraba con el silencio de Nazarick, y a veces, incluso pensó en ya no volver, porque sentía que le hacía daño, pero cada vez que pensaba en aquel lugar desapareciendo por la falta de mantenimiento, cada vez que se imaginaba a los NPC cayendo sin que nadie los resucitara, le daba demasiada tristeza y volvía, porque no podía permitir que el sueño que construyó con sus amigos cayera así como así. Ahora mismo mientras volaba hacia la montaña, aquella aura verde que suprimía sus emociones intentaban aplacar su ansiedad, su miedo y su alegría. Pero no importaba cuántas veces intentara acabar con esas emociones, éstas se encendían otra vez, casi de inmediato. Las montañas aún parecían lejanas, pero él confiaba en alcanzarlas pronto, en menos de un par de horas. Y es que, aunque volar lo exponía, aunque probablemente estuviera yendo directo hacia una trampa, aquellos largos años de soledad lo impulsaban de una manera incontrolable hacia el lugar donde ellos podrían estar. Pero los guardianes se negaron a dejar que su señor fuera solo. De pronto, el Overlord sintió que algo venía detrás de él, más rápido de lo que él podía moverse. Y al girarse, vio a sus guardianes montados sobre la espalda de un águila gigante, un roc, invocado con un ítem especial de aura, que solo debía usar en momentos de necesidad. Pero luego de saber que Momonga se estaba alejando sin que ninguno de ellos pudiera alcanzarlo, ella misma determinó que no había un mejor momento para usar a esta criatura, y uno de los ítems más valiosos que le dejó su creadora. Momonga fue casi obligado a montar la espalda del roc, y ahí, sus guardianes lo rodearon. «Estamos con usted. ¿Hacia dónde vamos, Momonga-sama?», preguntó Demiurge gritando, pues el viento hacía difícil que las palabras llegaran a los demás. Mare se aferró al brazo de su señor para que éste no se fuera sin ellos otra vez. Aura se giró para esperar la dirección, y miró confiada a Momonga, como diciéndole: «Yo me encargo». Al girarse, el Overlord observó a todos sus guardianes con él, no solo en cuerpo, también en alma. E incluso Albedo, quien no deseaba ver a otros seres supremos cerca de Momonga, sintió su corazón ablandarse al notar cómo las flamas de sus ojos ardían con algo más que odio. Era amor hacia ellos, y sus compañeros. Por lo que, en ese instante, la guardiana apuntó hacia la montaña que exhaló el fuego. Pues, aunque su mente le decía que aquellos que los abandonaron eran traidores, su corazón quería ver feliz a su señor.
El roc de Aura sobrevoló las montañas heladas, y gracias a eso pudieron ver la roca fundida, aún ardiendo como si fuera un cráter. Los guardianes y Momonga saltaron a través de él y cayeron en una especie de cueva. Aura detectó pisadas y pelo tirado en el suelo. Siguieron los rastros con prisa, y encontraron una ciudad fortificada defendida por enanos. Aquellos valientes guerreros dieron la alarma al ver a un no muerto rodeado por una multitud de monstruos aterradores. Y mientras todo eso ocurría, Ulbert y Tachme se encontraban afuera de un bar, bebiendo con el barba larga mientras los dragones de escarcha se inclinaban ante ellos, al igual que Ryuro. A ninguno de ellos le quedó deseo de enfrentarse a esos dos, luego de ver cómo habían partido la muralla y quemado la montaña. Tachme por su parte, se sintió algo mejor al ver que su amigo estaba con él en su duelo. Pues, aunque él estaba dormido, Ulbert lo arriesgó todo, tan solo para poder detener la barbarie, y buscar ayuda de alguien que podría tener más información, y quizás esperanzas para ellos. Y cuando la alerta se encendió en la ciudad, Ulbert y Tachme se prepararon para encararse con un jugador. Sin embargo, en cuando les dijeron que el intruso era un no muerto acompañado de varios monstruos terribles, corrieron a toda velocidad. Llegaron a la muralla antes de que Momonga la derribara, o acabara con quienes la defendían, y ahí, cuando sus miradas se encontraron, no se vieron entre ellos como monstruos, sino como amigos. Por su parte, Sebas, quien vio a ambos aquella noche, hoy lo sentía como algo completamente diferente. Antes, cuando los encontró en la entrada de Nazarick, solo vio a dos criaturas asustadas, pero ahora, estaban rodeados de sirvientes, y mantenían un porte digno. Y aquel caballero hormiga, ahora que lo veía con armadura y espada, por fin podía reconocerlo, era su creador. A Demiurge, le bastó con ver la sonrisa de Ulbert para reconocerlo. Aunque no tuviera sus ropajes, seguía siendo el noble demonio que lo creó. Por su parte, de haber sido humano, Momonga se habría puesto a llorar en ese momento, pero en lugar de lanzarse sin pensar a abrazarlos, Momonga apuntó con su dedo a ambos, y mientras encendía fuego infernal en la punta de él, preguntó: ¿cuáles son sus nombres? Demiurge y Sebas quisieron interferir, pues Momonga estaba apuntando un ataque contra sus creadores, pero Cositus y Albedo los detuvieron, no de forma violenta, sino con palabras. Confíen en Momonga-sama. Les pidieron a ambos. Confíen en el hombre que nunca los abandonó. En ese instante, Ulbert y Tachme dieron una señal para que nadie se moviera, y avanzaron. Se quedaron a 10 pasos de Momonga y entonces gritaron: ¿qué? ¿Ya te olvidaste incluso de nuestros nombres, Satoru? Dijo el caballero insecto. Satoru era un nombre que conocía muy poca gente, entre ellos, sus compañeros. Yo soy el caballero blanco, Tachme. Y yo el emperador del infierno, Ulbert. Gritaron ambos. No les creo, dijo Momonga, e hizo más intenso el hechizo en su mano. Si son realmente ustedes, díganlo. Algo que solo ustedes sabrían. Tachme, ¿cuál es punto débil de tu armadura? Ulbert, ¿a qué magia eres más vulnerable? El demonio y el caballero se miraron entre ellos, y luego, con desagrado, respondieron. Como si fuera a decírtelo. Respondió Tachme. Sí, claro. Seguro querrías saberlo, ¿verdad? Al escuchar esas respuestas, Momonga deshizo su ataque y se lanzó para abrazarlos. Eran ellos, eran sus amigos. Aquellos que, a pesar de todo lo cercanos que eran, nunca serían tan tontos como para compartir sus debilidades con otros. El encuentro de Momonga con sus amigos tuvo lugar aquí, en estas montañas, teniendo como testigos a los guardianes que Momonga protegió durante años, y los aliados y sirvientes que Ulbert y Tachme recolectaron en el camino. Pero mientras ellos compartían este tierno momento, el mundo se movía. Y pronto, una guerra terminaría cambiando sus destinos, y el del mundo.